Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con el curso sobre la década de 1950. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan José Rodríguez Prats, a quien le damos la bienvenida. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Ha sido secretario general de Gobierno del Estado de Tabasco, diputado federal en dos legislaturas, senador de la República, en donde también se desempeñó como presidente de la Comisión de Energía. Desde 1994 es miembro del Partido Acción Nacional, fue candidato a gobernador por el Estado de Tabasco y además es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. Entre algunas de sus publicaciones destacamos La política del derecho en la crisis del sistema mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano, también por este instituto en la UNAM, y El poder presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, que de hecho este libro que se encuentra aquí en el Presidium y que el maestro Rodríguez Prats también lo pone a su disposición a la venta, aquí se encuentra en la entrada del instituto para quien lo desee adquirirlo. Actualmente es articulista del periódico Excelsior y conferencista en temas relacionados con el federalismo, la transición democrática, el parlamento, el derecho constitucional, entre otros temas. Hoy, en la última sesión del curso sobre la década de 1950, el maestro Juan José Rodríguez Prats nos hablará sobre el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en el periodo 1952-1958. Gracias y le cedo la palabra al maestro. Bueno, pues muchas gracias, disculpen si llego un poco tarde. La biografía de los mexicanos, desafortunadamente, en la mayoría de los casos ha sido escrito por extranjeros. Tal vez las tres biografías para mí más importantes serían la de Ralph Roder sobre Juárez, Claude Dumas, un francés que escribió una biografía excelente sobre Justo Sierra, Johnny Womack sobre Zapata. Desde luego tenemos el Hernán Cortés de José Luis Martínez o la biografía que más bien es un estudio literario de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés, y de ahí pues realmente ha hecho falta el estudio de los mexicanos y sobre todo con eso que insistía mucho Cosío Villegas, de verlos de hombres de carne y hueso y no con la biografía o la literatura de los hombres de bronce que no podrían ser criticados. Lázaro Cárdenas tiene un norteamericano, William C. Townsend, que lo estudia. Ahora acaba de salir una biografía también de Pedro Pablo Palau, que es una biografía novelada que se llama Tierra Roja, y de ahí también vienen las memorias de los presidentes, que en realidad nos dicen muy poco, o sea, casi son autodefensas, y quieren dar la versión de lo que ya sucedió, tratando de justificar o tratando de decir qué fue lo que no se hizo. Desafortunadamente, por ejemplo, en las memorias de los políticos, tal parece que la más famosa es la de Gonzalo N. Santos, en sus memorias, que es un personaje que no debería de provocar ninguna admiración, pero que yo creo que tiene el valor de haber dicho la verdad, porque Gonzalo N. Santos, con toda su desfachatez y hasta cinismo, podríamos decir, pero en realidad nos explica y nos dice muchas cosas que son reales, y también dice su versión, y en algunos casos, porque él se refiere mucho a Adolfo Ruiz Cortines, en algunos casos exagera o distorsiona los hechos. ¿Por qué yo me puse a escribir a Ruiz Cortines? Bueno, yo tuve la oportunidad, el día 30 de junio del 68, era yo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, en Jalapa, Veracruz, y llevé a para mí, tal vez el mejor orador de la segunda mitad del siglo XX, que fue Carlos Alberto Madrazo Becerra. Madrazo el ciclón, Madrazo el grande, no la brisa marinera que anda por ahí. Entonces, Carlos Madrazo era verdaderamente impresionante en su memoria, en su conocimiento de la historia, en su liderazgo. Después de la conferencia nos fuimos a dar vueltas en el Parque Juárez y había un grupo de estudiantes y él levantaba la voz y disminuía el paso en un claro afán de atraer a esos adeptos, ¿no? Y no aguantó más y fue y se metió
con los estudiantes y les dijo: vengo a darle un pellizco a la inmortalidad, porque ustedes van a trascender mi ciclo biológico, y si yo siembro una idea, yo habré trascendido y habré dado un pellizco a la inmortalidad. Me impresionó mucho, y como un hombre tropical fue a una plática muy sabrosa hasta las 5 de la mañana, y ya yéndonos al Hotel Salmones, le pregunté y le dije: licenciado, ¿cuál es el político que más le ha impresionado a usted? Adolfo Ruiz Cortines. Con una mirada a la pupila de su interlocutor calibraba el alma del hombre. La frase me impresionó. Después yo tuve oportunidad, era yo presidente del PRI en el estado de Tabasco, y el 6 de diciembre estábamos en el edificio del PRI y íbamos a tener un acuerdo conjunto, no iba yo a tener un acuerdo solo con don Jesús Reyes Heroles, y salió don Jesús con su cigarro y dijo: acompáñenme, en lugar de tener el acuerdo, vamos al sepelio de mi maestro, Adolfo Ruiz Cortines. Que Jesús Reyes Heroles, un hombre de una enorme cultura, un ideólogo, un estudioso, dijera a su maestro, a un autodidacta, porque don Adolfo prácticamente era un autodidacta, pues también me impresionó. Y en la oración fúnebre la pronunció Mario Moya Palencia, que dijo que don Adolfo siempre hablaba de que el político era como un sacerdote laico, escuchaba pecados, absolvía, lavaba heridas, dictaba sentencias, y eso me agradó, fue un discurso que me agradó. Y de ahí entrevisté a Antonio Ortiz Mena, para mí uno de los grandes políticos mexicanos. Yo creo que conocí a una buena camada de políticos, y para mí Ortiz Mena es el que más me ha impresionado, el que más me ha verdaderamente provocado una gran admiración de su conocimiento y su realismo de México, y lo que hizo en muchas cosas para construir instituciones en el país. Y don Antonio Ortiz Mena me dijo: don Adolfo caminó de las intenciones a los resultados con suavidad, tuvo la virtud del estadista, caminar de las intenciones a los resultados con suavidad. Y empecé a estudiar a don Adolfo, y creo que tuve la oportunidad, y creo que eso es, podríamos decir, algo de lo valioso que podría tener el libro, porque entrevisté a los últimos ruizcortinistas que todavía estaban con vida. Ya en la última etapa tuve oportunidad de platicar con don Antonio Carrillo Flores, con una gente que estuvo muy cerca de don Adolfo, Fernando Román Lugo, que fue subsecretario de Gobernación, pero estuvo muy cerca de él. Tuve oportunidad de platicar con sus ayudantes, Max Notol, y con las gentes que prácticamente pasó sus últimos días en una gran soledad en Veracruz, que llegaban a jugar dominó con él: Juan Malpica, el doctor Cházaro y Manuel Caldelas. Manuel Caldelas hizo de la amistad de don Adolfo una religión. Manuel Caldelas es el autor, y fíjense ustedes cómo se distorsiona un poco la historia. Manuel Caldelas, don Adolfo lo quería mucho, y todo mundo sabía que como presidente no se podía, y como secretario de Gobernación y después como expresidente, no se podía designar presidente municipal si no era con el visto bueno y con la autorización de don Adolfo. Entonces don Adolfo le había de alguna manera manifestado a Manuel Caldelas que él quería que fuera presidente municipal, y don Adolfo andaba por Sonora, pero un gran amigo de don Adolfo, Rodrigo Clavería, que inclusive se tuvieron un tiempo en Nueva Orleans, porque don Adolfo se vio inmiscuido en el del huertismo y tuvo que esconderse en Nueva Orleans. Don Adolfo no sabía hacer nada, y el que trabajaba de estibador era Rodríguez Clavería, y la esposa de Rodríguez Clavería le daba de comer a los dos. Entonces Rodríguez Clavería fue y le dijo a Marco Antonio Muñoz, que era gobernador de Veracruz, dijo: don Adolfo dice que el presidente municipal va a ser librado Ramírez Gobea. Y entonces don Marco Antonio dice: no, pues don Adolfo manda, se pronuncian, viene el destape, y se molesta mucho don Adolfo. Y va y le reclama a Marco Antonio Muñoz.
Y le dice, oiga, ¿por qué? Y le dijo, no, señor, no es conmigo el conflicto, pregúntele usted a su amigo Rodríguez Clavería, que me vino a transmitir una orden de usted. Fíjense ustedes cómo se resolvían los cargos de elección popular. Y entonces, cuando don Adolfo va de gira, se encuentra con Manuel Caldelas, le agarra el cachete, le hace así y le dice, mi candidato perdedor. Esa anécdota se dio un giro porque después decían, compadre, perdimos. Fíjense ustedes cómo se distorsionan los hechos, ¿no? Pero sí hubo la anécdota de que perdió don Adolfo la decisión de designar al presidente municipal del puerto, ¿no? Entonces, cómo después se empezó a hacer una cierta leyenda de don Adolfo como un personaje tortuoso, como un personaje místico, como muy covero, como muy misterioso, y créanme que disfruté mucho porque empecé a recabar, empecé a leer, empecé a sumar documentos y sobre todo las cuestiones verbales. Y me empecé a encontrar un personaje que, pues como suele suceder cuando se escribe una biografía, que cada vez uno se entusiasma más, y yo creo que don Adolfo representa con la mayor aproximación lo que fue el viejo sistema político mexicano, con sus virtudes y sus defectos. O sea, don Adolfo era un hombre tremendamente autoritario. Él no confiaba en la democracia. Él se refería, por ejemplo, a los panistas como los místicos del voto, como los apóstoles de la democracia. Ya les leeré algunas páginas de cómo define él el sistema político, pero a su vez tenía un gran pudor para ejercer el poder. Don Adolfo era pulquérrimo y decía así Antonio Carrillo Flores, pero nada artificial, y un hombre que sí tenía cierta sabiduría y cierto sentido de responsabilidad y de vocación de servicio. Hoy somos muy críticos de los 70 años que tuvo el PRI en el poder, del 29 al 2000, pero en realidad no tan solo fue imponerse por la fuerza, hubo capacidad política. Es más, yo sostengo que aquel PRI fue mucho mejor o menos malo que el actual. Yo creo que, no sé si coinciden conmigo, pero yo pienso que, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos procesos electorales en estos 4 estados, pues definitivamente esta no fue la democracia con la que soñamos. Yo creo que don Adolfo, por ejemplo, para seleccionar gobernadores, que él los seleccionaba, asumía su tarea con una enorme responsabilidad y veía los currícula, investigaba vida privada, trataba con ellos, los interrogaba y decidía. Por eso se habla hasta del sobrelacrado. Nadie me pudo confirmar que el sobrelacrado existiera. El sobrelacrado supuestamente era el nombre del candidato que llegaba a una asamblea, en donde se daba a conocer ese nombre y la asamblea se pronunciaba, que simplemente era formalizar una decisión ya tomada por el presidente. No llegué a tener testimonio del sobrelacrado, pero sí estoy convencido que él tomaba esa decisión. Inclusive hay una anécdota, porque López Gallo era gobernador de Jalisco, y entonces fue con don Adolfo en acuerdo como gobernador, le dijo, señor presidente, tenemos ya que ver en relación a mi sucesor, y yo quisiera pues que pudiéramos ventilar. Y le dijo don Adolfo, muy bien, ¿y qué ha usted pensado? Pues aquí traigo una terna. Y le mostró los nombres y dijo, oiga usted, le dijo don Adolfo, ¿y no podrá haber una terna de 4? Anote usted Agustín Yáñez. Y ese fue el gobernador, Agustín Yáñez, que fue un gran gobernador y un hombre pues de primera calidad, un gran literato y un hombre que hizo buen papel en Jalisco. Fue famosa la terna de 4, ¿no? Y así hubo muchos casos en donde él asumía esas tareas. Don Adolfo tuvo una educación, él fue huérfano de padre, Gonzalo N. Santos llegó a decir que don Adolfo era hijo de español. No, yo localicé el acta de nacimiento del padre en Alvarado y él está relacionado con sí una corriente de españoles. El abuelo sí tenía una ascendencia española y de una familia cotera en Veracruz, y él trabaja con su tío, tiene una gran
cuestión por su tío, y tuvo una formación, digamos, de clase media. Agarró fama de catrín, agarró fama de conquistador, era muy buen bailador de danzón. Siqueiros habla de que se retaron a golpes porque llegaron del Distrito Federal unos jóvenes y se encontraron con unos jarochos, y que en el callejón donde ya estaban a punto de golpearse apareció don Adolfo y los convocó a una paz y irse a tomar una copa, y lo logró. Entonces era un hombre muy conciliador, era un hombre que tendía puentes, sabía lograr los fines, y sobre todo tenía un gran sentido de la prudencia. No era un hombre soberbio que ordenara, sino que él llamaba el modito. Es muy importante el modito, y me parece que eso es clave, el modito, el cómo saber decir no, el cómo saber negarse, y siempre hablaba del modito y de compensar y de equilibrar. Y él se va ganando, por ejemplo, don Adolfo se explica en mucho cómo va creciendo políticamente, porque gana la simpatía del que sí era un líder, del que sí era, que era Miguel Alemán. Miguel Alemán sí era un político de liderazgo, de la joven promesa, la generación que llegaba, ¿no? Inclusive, ya veremos un poco más tarde por qué Miguel Alemán se inclina por don Adolfo, porque va buscando el punto de equilibrio. Pero yo les decía a ustedes que don Adolfo se incorpora a lo que es, representa lo que es el sistema político. En 1903 hay un párrafo que a mí me gustó mucho, porque yo creo que todavía estamos atrapados un poco en esto. Este párrafo lo escribe uno de los escritores más rebeldes, le decían el enfant terrible de Francisco Bulnes. Francisco Bulnes escribe un libro muy fuerte de crítica en contra de Benito Juárez, pero en 1903 se está decidiendo la sexta reelección de Porfirio Díaz, y entonces dice Francisco Bulnes: bajo el régimen personal como sistema, el pueblo se acostumbra a parásito, a no hacer nada por sí mismo, a recibir todo por favor o gracia, o solo llorar cuando se siente desgraciado, o a solo degradarse cuando se siente feliz, a ser el esclavo el primero que lo estruja y la cortesana impúdica del primero que lo acaricia. El país quiere. ¿Sabéis, señores, lo que verdaderamente quiere este país? Pues bien, quiere que el sucesor del general Díaz se llame la ley, la verdadera, la que nos convenga. La paz está en la calle, en los casinos, en los teatros, en los templos, en las escuelas, en los caminos públicos, en la diplomacia, pero no existe ya en la conciencia. No existe la tranquilidad de hace algunos años. La nación tiene miedo, la agobia un calofrío de duda, un vacío de vértigo, una intensa crispación de desconfianza, y se agarra a la reelección, argolla que oscila en las tinieblas. ¿Qué es lo que el país ve por delante? ¿Qué le espera después del general Díaz? Hombres y solo hombres. Después de general Díaz, el país ya no quiere hombres, el país quiere partidos políticos, quiere instituciones, quiere leyes eficaces, quiere la lucha de ideas, intereses, pasiones. Dicho en 1903. Don Adolfo lo llegó a confesar a alguno de sus ayudantes, Ricardo Rodal, que le impresionó mucho Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue a Veracruz en 1906 y se despide del puerto el 31 de mayo de 1911, y don Adolfo le confiesa que él corre a donde va a zarpar el Ipiranga, pero salió a las 5 de la mañana. Pero para mí que don Adolfo, uno de sus prototipos es Porfirio Díaz y Venustiano Carranza. Los dos tienen el mismo corte, son personajes autoritarios, son personajes de mandar, no son adictos a la democracia. Y ya veremos lo que don Adolfo habla de sus santos laicos. Sus santos laicos eran los 5 que él tenía en su casa, una causa muy modesta que se convirtió en museo en Veracruz, donde él muere, y una casa donde están los 5 santos laicos
que él ponía, que son los 5 héroes a los que me referiré posteriormente. Pero hay algo que me impresionó, y esto sí lo descubrí casi accidentalmente, y es una reflexión extraordinaria, si me permiten nada más, porque ahora sí subrayé cosas, sí. Don Benito Coquet, de las personas que yo entrevisté, me dijo que él le había obsequiado el libro de las Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar. Las Memorias de Adriano, allá por 1955, que lo tradujo Julio Cortázar, tomó un gran éxito. El libro se leyó mucho por los políticos, porque Margarita Yourcenar estudia a Adriano y empieza en un estilo epistolar a redactar cartas que Adriano escribe. Y junto a ese libro, junto con otro libro de un argentino, José Ingeniero, que se llamó El hombre mediocre, tuvo muchísima penetración, fue leído y se obsequiaba mucho. Y don Benito Coquet le obsequia a Ruiz Cortines las Memorias de Adriano y lo visita después, y me dijo algo Benito Coquet, que había un párrafo en el libro de las Memorias de Adriano que le había traído mucho a don Adolfo y que lo había subrayado. Y yo le dije, oiga usted, ¿y qué párrafo? No, me dijo, es un párrafo en donde más o menos se explica cómo el emperador designaba a su sucesor. O sea, cómo Trajano decidió a Adriano y Adriano decidió a Antonio Pío y Antonio Pío decide a Marco Aurelio, que es el último periodo glorioso en la historia de Roma. A mí me interesó mucho, ¿no? Y voy y releo las Memorias de Adriano a ver dónde estaba ese párrafo y lo localicé. Esas son cosas que ese día yo pegaba de gritos, porque este párrafo define mucho cómo funcionó el viejo sistema político mexicano, y díganme ustedes si estoy equivocado. He empleado lo mejor posible mis virtudes, he sacado partido de mis vicios, pero no tengo especial interés en legarme a alguien. No es la sangre lo que establece la verdadera continuidad humana. El heredero directo de Alejandro es César, no el débil infante nacido de una princesa en una ciudadela de Asia. Epaminondas, al morir sin posteridad, se jactaba con razón de que sus victorias fueran sus hijas. La mayoría de los hombres notables de la historia tuvieron descendientes mediocres, por no decir peor, dando la impresión de que se habían agotado en sí mismos los recursos de una raza. La ternura del padre se halla casi siempre en conflicto con los intereses del jefe, y si no fuera así, el hijo del emperador tendría que sufrir además las desventajas de una educación de príncipe, la peor de todas para un futuro monarca. Afortunadamente, en la medida en que nuestro Estado ha sabido crearse una regla para la sucesión imperial, esta se determina por la adopción. Reconozco en ella la sabiduría de Roma. Conozco los peligros de la elección y sus posibles errores. No ignoro que la ceguera no es privativa de los efectos paternales, pero una decisión presidida por la inteligencia o en la cual éste toma por lo menos parte, me parecerá siempre infinitamente superior a las oscuras voluntades del azar y de la ciega naturaleza. El imperio debe pasar al más digno. Bello es que un hombre que ha probado su competencia en el manejo de los negocios mundiales elija su reemplazante, y que una decisión de tan profunda consecuencia sea al mismo tiempo su último privilegio y su último servicio al Estado. Pero tan importante elección se me antojaba más difícil que nunca. Me parece que es una descripción excelente de cómo se eligió el presidente después del maximato, o sea, desde Plutarco Elías Calles, cómo este proceso fue la decisión. Y me parece que Margarita Yourcenar describe el sistema de la adopción en Roma, pero que lo describe y que don Adolfo lo subraya. Entonces, para mí esto fue un hallazgo de cómo operó el sistema político mexicano. Pero don Adolfo tenía varias frases, varias cosas
que confirman esta actitud. Por ejemplo, él decía: los únicos principios que limitan el poder presidencial son el término sexenal y su sentido de responsabilidad. O sea, eso fue lo que operó durante varios sexenios. No había división de poderes, no había confrontación, ni señalamientos, ni rendición de cuentas. El PRI, esta es una frase horrible, pero la decía mucho don Adolfo: el PRI es un traje a la medida del pueblo de México. O sea, yo diría que más que traje parecería una camisa de fuerza, ¿no? Pero qué frase de don Adolfo, ¿no? O sea, es adecuado a la cultura. En Chiapas una señora le jaló la guayabera y le dijo: ¿cómo es posible que hayan designado al perfumado Aranda como candidato? Y se volteó don Adolfo y dijo: porque si dejo que ustedes lo decidan, se agarran de las greñas. O sea, está claro, don Adolfo no simulaba. Los presidentes del PRI fueron Gabriel Leiva y Agustín Olachea en su sexenio, dos generales sin mayor inquietudes ideológicas o de reforma política. No ocultaba don Adolfo que así deberían de ser las cosas. Y por eso pues él define el sistema y le va dando las características. Yo creo que ahí el sistema político fue donde tuvo su mayor manifestación, pero también su mayor flexibilidad y capacidad de negociación, como después vamos a ver. Él también decía: en las cosas de la patria hay que poner amor patrio, nunca amor propio. Y eso lo observaba, porque don Adolfo fue congruente. Hay un libro de Richard Nixon que habla de líderes y habla de los líderes que él trató. Richard Nixon trató pues a una variedad de líderes: MacArthur, Churchill, Roosevelt. Bueno, trató, no, ya Roosevelt no, pero después Eisenhower, y trató a muchísimos líderes y al único que menciona de líder mexicano es Adolfo Ruiz Cortines. Y don Adolfo, cuando menos, debe haber tratado yo creo que desde Ruiz Cortines, posiblemente hasta López Portillo, Echeverría, por ahí debe haber tratado don Adolfo, y al que considera con el mayor mérito, inclusive lo compara con Gaspieri. Gaspieri fue un estadista italiano que saca a Italia de su crisis después de la Segunda Guerra Mundial, y dice: don Adolfo tenía la misma mirada profunda. Siendo vicepresidente, Nixon se entrevista con don Adolfo en Los Pinos y le empieza a preguntar sobre el comunismo, y don Adolfo lo sube a su carro y le dice: le voy a decir el istmo que aquí tenemos. Y lo llevó muy cerca de Los Pinos, hay alguna ciudad perdida, y dice: ese es el istmo que tenemos, el hambrismo. Eso se lo soltó. O sea, ahí está reflejando don Adolfo mucho una desideologización. Don Adolfo no era un hombre obsesionado de izquierda o derecha, era liberal, era no creyente y era tremendamente supersticioso. Eso es algo que yo no me he podido explicar, cómo un hombre tan sabio, tan prudente, siempre que viajaba en avión se ponía un palillo entre los dedos para ir tocando madera. Si subía al avión y contaba y eran 13, alguien se tenía que bajar, no podían ir 13. Y después, en alguna ocasión que le pasaron la sal y dijo: ponga sobre la mesa, y le dijo a la otra persona: oiga, no me gusta decir que el presidente es supersticioso, cree en las brujas. Mira, yo no creo en las brujas, pero más vale tener cuidado, deja el salero ahí, más vale. Entonces tenía, y de ahí, esto me lo confesó Max Nothol, porque él adoró a su madre y a su hermana, y las dos mueren el mismo año, le provocan un gran dolor, pero unas monjitas le obsequiaron un relicario, y el relicario lo trajo toda su vida en la bolsa de su saco, toda su vida. O sea, nunca se desprendió del relicario, casi como un amuleto, casi como una adoración. Entonces, y de repente vemos, porque no llegó a ser masón, pero sí tuvo mucha cercanía con el pensamiento liberal. Y yo, de los últimos descendientes de don Adolfo que quise entrevistar a Lucía Carrillo, a su hija, no me quiso dar la entrevista, y después me enteré que ni siquiera don Adolfo la quiso recibir.
Entonces, hay cosas ahí. Don Adolfo tuvo 2 matrimonios. El primer matrimonio conocí a Carrillo, con los que tuvo 3 hijos. A su hijo Adolfo Ruiz, que era un tanto alcohólico y muchos lo cultivaban pensando que iba a hacer negocios, don Adolfo lo mandó a Italia, lo saca, porque quería hacer negocios. Y don Adolfo siempre estaba cuidando, inclusive los casos de corrupción que se analizan, es lo de su esposa Marisa Aguirre, porque pedía que se tramitaran permisos para vender licores o de centros nocturnos. Pues imagínense, pues eso hoy en día suena ridículo, ¿verdad? De qué eran los casos, ¿no? Pero ese era. Él también ve en Veracruz a 2 gobernantes que dentro del porfiriato fueron tremendamente honestos, Juan de la Luz Enrique y Teodoro A. Dehesa. Teodoro A. Dehesa fue un hombre que gobernó por muchos años Veracruz, es el que tenía mucha cercanía con don Porfirio Díaz, inclusive es el que logra una audiencia, una plática entre Francisco y Madero y Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz, cuando sale Madero y Madero dice, don Porfirio es un viejito ya decrépito, perdón este paréntesis, y don Porfirio dice, caray, Panchito cree que con tan solo honestidad se puede gobernar México. Y efectivamente no es suficiente la honestidad, pero si la honestidad no se da, todo lo demás falla, ¿no? Él repetía mucho otra frase de Juárez: mis hechos son mis dichos son mis hechos. En su 5º y 6º informe de gobierno repetía mucho una frase que realmente es de los 7 sabios: en política hay que hacer lo necesario posible. Esta es una frase de un profundo contenido, porque si dice uno la política es el arte de lo posible, pues esto fue lo que pudo hacer, no se pudo más. No, lo necesario hay que hacerlo posible. Ya eso es diferente, ¿no? Es necesaria la honradez, hay que hacerla posible. Es necesaria la democracia, hay que hacerla posible. Es necesaria disminuir la pobreza, hay que hacerlo posible. Entonces, creo que eso también es muy, porque don Adolfo fue un hombre muy pragmático. Don Adolfo medía las cosas por resultados, ¿no? Y de ahí tiene varias frases, porque gobernaba con frases, pero frases que penetraban. Don Adolfo era muy parco para hacer uso de la palabra, decía que la palabra del presidente debería de ser la última, o sea, ya no había posible discusión, ya era terminar un debate, y siempre respetable y hablar poco. Sus discursos fueron escasísimos, no andaba de gira, no se prodigaba. Él casi siempre los fines de semana se iba a Veracruz y a caminar por las calles y a jugar dominó. Era su pasión, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, que él estuvo en Guerrero, y en un municipio de Guerrero, creo que fue Iguala, le decían que uno de los ingresos más importantes del municipio era la venta de tamarindo, y que el ayuntamiento, el municipio, tenía una huerta en donde había árboles de tamarindo y que los vendía muy bien cada año. Y entonces dijo, ¿y por qué no siembran más tamarindo? No, señor, el tamarindo tarda en dar 12 años. Y regresó exactamente 12 años después y mandó a llamar con los que había platicado. Le dijo, ya vieron, si hubieran sembrado el tamarindo cuando yo se lo sugerí. Entonces de ahí él saca la frase, no siembro para mí, siembro para México. Esa es una frase que repetía mucho, ¿no? Y también en una reunión de líderes sindicales empezó a hablar de cómo los dedos son diferentes, pero forman un puño, en que teníamos que coordinarnos y entendernos, gente de diferente criterio, de diferentes ideas, pero que teníamos que unirnos para formar un puño. Era enemigo de la violencia, tuvo cargos en el ejército de capitán, de mayor, pero yo nunca pude localizar que realmente haya participado en una batalla. Él decía que había participado, o se decía en sus biógrafos que participó en la batalla de Lébano, en Tamaulipas, pero definitivamente no hay ninguna constancia. Sí fue herido, pero en una emboscada. No es lo mismo en una emboscada que participar en una batalla. Jacinto B. Treviño, que era un general, que fue su jefe por mucho tiempo, pero lo llevó a casa de sus suegros, de Jacinto B. Treviño, y ahí don Adolfo estaba enfermo y estuvo un tiempo padeciendo, y ahí es donde se enamora o se enreda con su primera mujer, que según Gonzalo N. Santos lo casan.
a don Adolfo. Dice Gonzalo N. Santos en sus memorias, que es doña Lucía Carrillo, con la que después se divorcia. Y era tan institucional don Adolfo que era oficial mayor del gobierno de la ciudad, del Distrito Federal, cuando manda a pedir un abogado para que lo divorcie, es un divorcio voluntario. Y el que sube a divorciarlo es Antonio Ortiz Mena. Entonces hace un desempeño tan limpio Antonio Ortiz Mena que se acerca y lo hace en una carrera que Antonio Ortiz Mena, y sí hay testimonios de que sí fue el finalista con López Mateos. En finalista de la sucesión de don Adolfo no fue Gilberto Flores Muñoz, no fue Morones Prieto, no fue Ángel Carvajal, no fue Ernesto Uruchurtu. Él sentía que tenía que haber un cambio generacional y él piensa entre Ortiz Mena y López Mateos. Se inclina por López Mateos, pero la primer acto de López Mateos le dice: le pido por favor que desayunemos en casa de Ortiz Mena. Y así comienza la campaña, y López Mateos ahí prácticamente se compromete a ser Ortiz Mena secretario de Hacienda. Esto es muy importante porque para mí don Adolfo, de las muchas aportaciones que hizo en el gobierno, fue el desarrollo estabilizador. ¿En qué consiste el desarrollo estabilizador? En disgregar lo económico de lo político. O sea, en lo político podemos permitirnos ciertas libertades, pero el económico tiene que ser manejado con un gran rigor. Y Ortiz Mena maneja la Secretaría de Hacienda a grado tal de que cuando a López Mateos le dicen que Ortiz Mena podría ser su sucesor, López Mateos dice: ese me ha dicho que no a muchas cosas que yo le he solicitado. Y López Mateos le dijo a Ortiz Mena: oiga, ¿por qué no se convierte usted en director del Banco de México? El director del Banco de México era Rodrigo Gómez, otro personajazo que con su sola autoridad moral le dio estabilidad a la moneda por 22 años. Y resulta que Ortiz Mena le dijo a don Adolfo, a López Mateos, le dijo: licenciado, si usted me designa y sacamos a Rodrigo Gómez, usted me habla y me da órdenes, pero a don Rodrigo Gómez usted no le puede dar órdenes en el manejo de la moneda. Por eso debe continuar Rodrigo Gómez al frente del Banco de México. Esto está escrito en un libro que se llama El Desarrollo Estabilizador, pero el que diseña con su sabiduría y su escasa preparación ese sistema, ese desarrollo estabilizador, es Ortiz Mena. Y eso lo dice también Antonio Carrillo Flores, de cómo se hace la devaluación en aquel Viernes Negro en lo que es en la Semana Santa, y está reconocido como la devaluación más inteligentemente hecha, que no tuvo repercusión y duró 22 años. El peso, el dólar a 12.50 del peso. Entonces fue una medida tomada muy a tiempo, derivada del periodo de Miguel Alemán, que traíamos déficit, que traía el derroche. Ahí también ese deslinde que don Adolfo hizo del gobierno de Miguel Alemán. Nunca rompió con Miguel Alemán, siempre conservó la amistad, pero se deslindó mucho de su gente y supo dar una señal de honradez, que para mí esa es otra aportación de don Adolfo. La revolución corrigió el rumbo, porque el gobierno de Miguel Alemán terminaba con un desprestigio brutal en materia de deshonestidad. Inclusive a mí me platica más Nottol cómo lo invitaba a platicar don Adolfo, le daba su lugar a Miguel Alemán, le decía magistrado, porque lo había conocido como magistrado del tribunal. Toda su vida le dijo magistrado, y hasta el final conservaron una gran amistad. Y en una ocasión le dijo a Max Nottol: quítame toda la tarde para poder platicar, ya siendo presidente don Adolfo, para poder platicar a gusto con el magistrado. Y baja Miguel Alemán del carro y le dice: licenciado, magistrado, se me complicó la tarde, tengo una serie de cosas, no voy a poder platicar con usted, lo busco y platicamos. Y se queda más Nottol y regresa don Adolfo y dice: oiga, señor presidente, pero si usted me dijo que le desocupáramos toda la tarde para que pudiera usted platicar a gusto con Miguel Alemán, ¿no te fijaste que traía zapatos y cinturón de lagarto? Y eso es supersticioso, y rompe la plática. Fíjense a qué grado llegaba un hombre tan sabio, llegaba de su superstición, ¿verdad? Dicen que la piel de lagarto da mala suerte, ¿no? Entonces decía eso, ¿no?
Pues déjenme regresar un poco a sus definiciones del sistema. Aquí está, por ejemplo, una definición muy clara de cómo interpreta él al PRI, y lo dice: los gobernadores y los senadores son del presidente, los diputados federales son de los sectores, los diputados locales son de los gobernadores y los presidentes municipales son del pueblo. Ahora, no se trata de que el pueblo elija, sino que se hace una auscultación y entonces se decide. Y él tuvo algo que yo creo que fue operó muy eficazmente. Déjenme nada más ubicarles, porque esto me parece muy importante y esto desgraciadamente vino a fallar después. Déjenme ver por dónde está. Perdón por mi desorden. Otra frase que él dice: no cabe duda que somos una sociedad coludida, todos somos cómplices de algo. Fíjense ahí una crítica fuerte. Cuando ya tomó posesión, dos de sus amigos decían: su honradez fue el atributo más reconocido. Al mes de ser presidente, el Chato Argumedo, un poco en broma y otro en serio, le decía a los amigos del puerto: tanto esperar, tanto entusiasmarme, y ahora que está en la silla, más importante, nos sale honrado. Otro jarocho decía irónicamente: tanta moralidad desmoraliza. Ese es. Esta otra: en política alguien le preguntó cuál era el funcionario colaborador más importante. Dijo: al igual que en el ajedrez, y de acuerdo a la frase yo y mi circunstancia, la pieza más útil es la que sirve en su momento adecuado. Un peón puede evitar un mate. Allí su sabiduría. Pero estoy buscando don Adolfo, junto con Carlos Salinas de Gortari, han sido los presidentes que más gobernadores han destituido en la forma más brutal, porque ni siquiera era que el presidente los llamaba, no, el secretario de Gobernación los renunciaba. Él renunció, por ejemplo, estuvo el caso de Bartlett Bautista en Tabasco. Había un movimiento que surgió, un movimiento estudiantil. Ahí hay varias versiones, porque don Adolfo le pidió a Bartlett que designara a Carlos Madrazo secretario de gobierno, siendo los dos electos. Y el licenciado Bartlett Bautista le dijo: señor presidente, discúlpeme, pero el licenciado Madrazo y yo pertenecemos a grupos políticos diferentes. El licenciado Madrazo es garridista, yo soy antigarridista, entonces no le puedo designar. Por otra parte, yo requiero un secretario de gobierno prudente, atemperado, y el licenciado Madrazo es muy protagónico, y además ya designé a Juan Morales Torres, y el presidente le dijo: correcto. Dicen que fue una de las causas que le puso una rayita, pero también se desconoció a Tomás Marentes en Yucatán. Había escándalos fuertes, problemas en Yucatán. Gómez Maganda en Guerrero, que había un problema fuerte también de violencia. Sotomaines en Chihuahua, ahí fue un problema de que se le imputaba un homicidio, y se vino un movimiento muy fuerte en el 56. Enrique Pérez Arce en Sinaloa, Manuel Mayoral Heredia en Oaxaca. En todos los casos había un contrapeso. Yo creo que este fue un problema, que hay un vacío jurídico en nuestro sistema político y también una falta de equilibrios. Los congresos locales no han sido contrapeso a nivel estatal. Los congresos locales, inclusive las fracciones parlamentarias de los partidos de oposición, han sido cooptados. La corrupción en los congresos locales es bestial. Entonces, desafortunadamente, cuando entró el gobierno de Fox, hubo una comida en su rancho con todos los gobernadores, y Fox les dijo a los gobernadores: señores, 3 cosas van a caracterizar mi gobierno con ustedes. En primer lugar, se acabaron las renuncias desde el centro. A mí esto me lo platicó Alberto Cárdenas, que era gobernador de Jalisco. Dice que los priistas llegaron humildes, pero llegaron así tranquilos, humilditos, y que de repente, no va a haber renuncias, y después les vamos a doblar el presupuesto, cosa que fue cierto, y después los delegados se van a designar con el visto bueno de ustedes. Oye, pues esto está precioso, ¿quién se queja?
y desapareció el contrapeso. Entonces los gobernadores se convirtieron en señores feudales. Y también venía la cuestión de designar sucesores. O sea, los gobernadores eran una voz, podían vetar, se les escuchaba, pero no designaban su sucesor. Pero no al ver el presidente priista, entonces, ¿qué hacía el presidente del PRI? Decirle al gobernador del PRI: si tú nos apoyas para financiar la campaña y con todo lo demás, entonces pues a ti te dejamos el derecho de designar sucesor. Y a quienes designaron, a quienes podrían cubrir las pillerías, los desajustes, los déficits, y empezó lo que yo creo que hoy en día es uno de los problemas más serios, que es el desorden financiero en los estados y el gobernador, que se convirtieron los gobernadores en señores feudales. O sea, ya se llamaba de feudalismo, no federalismo. Y aquí don Adolfo siempre estaba pendiente. Don Adolfo tenía prohibido que candidatos en campaña aceptaran dinero de particulares. Las campañas se financiaban, claro, no eran campañas, eran recorridos triunfales. No había oposición, ¿no? Entonces, por ningún motivo me aceptas dinero de particular, porque el dinero que va a la política no va a fondo perdido, ni corresponde a una benéfica colaboración altruística, va a ser recuperada y con creces, ¿no? Entonces don Adolfo tenía prohibido. Es muy famoso, por ejemplo, de que en 1956, en Ciudad Juárez, gana el PAN con Alfonso Arronte y derrotan a René Mascareñas, que era cuñado de Antonio J. Bermúdez. Y cuando le llevan el resultado al don Adolfo, fíjense, ahí está la mentalidad autoritaria, don Adolfo dice: por el nombre de esa ciudad no puedo permitir que se le entregue la reacción. Y entonces se anula una casilla y se le da el triunfo a René Mascareñas. Todo el mundo en Ciudad Juárez reconoció que hubo fraude, pero así, de esa manera se justificaba, ¿no? Hay un aspecto muy importante con don Adolfo, porque cuando viene la contienda en el 52, el candidato del PAN es Efraín González Luna, un hombre muy culto, muy preparado. El candidato del Partido Popular es Vicente Lombardo Toledano y estaba Miguel Enríquez Guzmán. ¿Qué sucedía con la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán? Definitivamente sí estaba detrás Cárdenas y estaban detrás lo que de hecho estaban evitando que se reeligiera Miguel Alemán. O sea, Miguel Alemán sí intentó. León de la Selva, que era su secretario particular, sí intentó, sí se sondeó, hasta donde yo he podido captar documentos, sí se captó su intención de reelegirse o de una prórroga, es de lo que se hablaba. Y entonces Miguel Enríquez se postula, Cuauhtémoc inclusive participa al lado de Miguel Enríquez, y viene una contienda que desemboca en violencia todavía en el gobierno de Miguel Alemán. Don Adolfo Ruiz Cortines puede presumir que en su sexenio no hubo sangre, y esto de los conflictos que surgieron en el 58, todos los pudo resolver vía negociación. El movimiento ferrocarrilero fue reprimido hasta López Mateos, el movimiento magisterial lo mismo, y en el movimiento estudiantil Antonio Carrillo Flores interviene porque Nabor Carrillo es el rector de la UNAM, interviene como puente y se hace el diálogo con estudiantes. En la madrugada don Adolfo recibe al rector con los estudiantes, esto lo relata inclusive Carlos Monsiváis, y logran resolver el conflicto. Un ayudante de don Adolfo sí mata en un pleito de cantina a un enriquista famoso, y don Adolfo hizo tal bilis de que la sangre lo manchara, porque en eso sí tenía un prurito, un pudor de irse con las manos limpias de sangre, y creo que fue un accidente, lo relata Gonzalo N. Santos en sus memorias. Pero en el 52, él decía: la sabiduría en el ejercicio de la política radica en la sencillez. Que ese es también cómo la hemos complicado, cómo la hemos torturado a la política. Pero entonces, viendo que los intelectuales estaban con don Efraín o con el mismo Lombardo, entonces él empezó a buscar apoyos para el apoyo de los intelectuales,
y me parece que es importante ver cómo opinaron los intelectuales, porque pudiéramos dibujar un poco qué es lo que se requiere para ser presidente de México, o sea, cuál es el perfil. Y miren ustedes lo que dijeron los intelectuales. Por ejemplo, José Vasconcelos: puesto en esta situación, creo que no existe la menor duda acerca de la elección que ha de ejecutar la mayoría. Votaré por Ruiz Cortines, primero porque sus antecedentes son de hombre limpio que después de 30 o 40 años de andar entre ocasiones que a tantos han enriquecido, sigue siendo un hombre sin fortuna personal, no ha querido llegar a la categoría de millonario. Después está Alfonso Reyes, que a pesar del carácter secreto del voto, nadie puede impedirle el manifestar su simpatía sobre quien debe ser el candidato a la presidencia de la República, y que después de un detenido examen de sus cualidades y de la conveniencia determinada por las circunstancias y por el momento histórico, es decir, razones intrínsecas, razones exteriores y circunstanciales, no vacilo en escoger al candidato Adolfo Ruiz Cortines. Y me gusta mucho esta reflexión de don Daniel Cosío Villegas. Contra el coro zoológico completo no se oyen el graznar y el balido. Tengo la apesarada convicción de que México pasa por honda crisis moral, política, intelectual. Creo más, habrá de resolverse dentro de unos años, es decir, le tocará al presidente que se elija en julio. Sortearla significa que la regeneración del gobierno partirá de los hombres de la revolución, no sortearla, que partirá de una revolución contra la Revolución Mexicana, y casi sobra decir que, en principio, nadie puede ni debe querer la revolución. Cuesta mucha anarquía, mucha riqueza, mucho tiempo, muchas vidas. Y en fin, hay una serie de voces, y se da también un debate que yo transcribo aquí en 1955. En 1955, un periodista, Quiñones, en una revista Buró, dijo: ¿por qué no hay una elección interna en el PRI? Si el PRI tiene ya dos corrientes, que son la alemanista y la cardenista, ¿por qué no hay una elección interna? Y ahí interviene Emilio Portesquil, interviene Alejandro Gómez Arias, interviene René Capistrán, pero es muy importante porque yo creo que los retos de los partidos es su elección interna. ¿Cómo debemos los partidos sacar a nuestros candidatos? A mí me gusta mucho una frase de un político español: los partidos debemos postular a los mejores hombres aún no estando en nuestras filas, pero en los cargos hay que vigilarlos como si fueran los peores. Don Adolfo, una de las cosas es que decía el cuidado que se debería de tener para designar colaboradores. Decía: si tú te equivocas, provocas tres cosas. Le haces un daño a la institución, porque la institución se daña con un funcionario que no está desempeñando bien su cargo. Segundo, dice, le haces un daño al hombre, porque el hombre, cuando lo vas a tener que correr, no se echa la culpa a sí mismo, sino que pierde un poco su equilibrio y empieza a culpar a medio mundo y se amarga. Y tercero, pierdes al amigo, porque vas a tener que cancelar la amistad. Hay toda una gran, como dijera yo, literatura y muchas especulaciones sobre cómo decidió don Adolfo a su sucesor. Y afortunadamente es el único caso en el que tenemos un relato de cómo fue, porque López Mateos era muy amigo de Luis Espota, tenían la afición del box, iban juntos al box, y entonces ya casi al sexenio, Adolfo López Mateos le dijo a Luis Espota: oye, ¿por qué nunca me has pedido nada? Tú, siendo tan amigo, nunca me has pedido nada. Y le dice Luis Espota: Adolfo, me vas a otorgar lo que yo te pida, lo que me pidas te voy a otorgar. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser presidente? Y entonces le dice López Mateos que él, en una de las caminatas en Los Pinos, don Adolfo platicaba mucho con López Mateos y le gustaba mucho la plática de don López Mateos. López Mateos
don Adolfo en su casa, en una casa muy modesta, en su cama, que era la cama de la mamá, pero Heriberto Jara le regaló unos muebles de mimbre, y en los muebles de mimbre estaban unos versos de Alfonso X el Sabio: buena leña que beber, buen vino que beber, buen amigo con quien platicar, buen libro que leer, de Alfonso X el Sabio. O sea, era un hombre que le gustaba la compañía, prodigarse. Al final muere un poco con cierto sentimiento hacia los jóvenes, y por eso crea y deja un fondo de su escasa fortuna para becas, porque le preocupa mucho eso. Pero volviendo al caso, dice López Mateos que en una de las pláticas le dijo: don Adolfo, yo sé que yo estoy en la lista, pero pues yo no quisiera estar alterado, dígame usted, como 3 o 4 meses antes. Y le dijo: tranquilo, licenciado, tranquilo, usted siga sereno, yo sigo analizando las cosas y ya veremos en su oportunidad. Un mes antes del destape, le dijo: licenciado, ¿qué edad tiene? 48 años, muy joven, licenciado, muy joven, vamos al acuerdo. Y el otro dijo: pues ya está. Muchos amigos de López Mateos hablan de que agarró la jarra, se iba con Benito Coquet, se iba con sus amigos, pues ya sintiendo que estaba descartado. Y llega a un acuerdo y sin más se siente, le dice: el licenciado, mañana le van a abordar en su oficina los sectores, se van a pronunciar por usted. Entonces, esté usted preparado, vea usted algunas líneas de sus discursos para que pueda usted responder. López Mateos se quedó porque dice que sin ningún preámbulo, sin ninguna introducción, y dice, López Mateos le dice a Luis Espota: imagínate, Luis, qué tonto soy. Le dijo: señor presidente, ¿me permite usted 2 preguntas? Adelante, licenciado. ¿Por qué hace un mes usted prácticamente me descartó? Por 2 razones, licenciado. En primer lugar, me faltaba la prueba de la adversidad. Quería yo ver cómo reaccionaba usted en la adversidad. Y en segundo lugar, dice, usted es hombre discreto, pero lo hubiera traicionado su sonrisa franca. Y la segunda pregunta, y fíjate la otra estupidez, dice López Mateos, le digo: ¿por qué yo? Y entonces don Adolfo abrió el cajón, sacó una botella de tequila, puso 2 copitas, se sirvió, le dijo: licenciado, no lo decidí yo, es la auscultación, es el sondeo de los sectores que se pronunciaron por usted. Brindemos por México. Fíjense, es el único caso. Y después dice López Mateos que le dijo: don Adolfo, por cierto, mañana, hoy en la tarde le va a buscar y le va a dar la noticia a Ángel Carvajal. Ángel cree que la política la maneja él, hágase usted el sorprendido. Dicen que cuando llegó don Adolfo con Ángel Carvajal, que don Ángel hizo el último intento, le dice: Adolfo, tú estás joven, déjame a mí y dentro de 6 años eres tú. Eso ya es un poco fantasía, ¿no? Pero lo que sí es que siempre hubo un gran respeto, hubo una gran relación, lo mismo de Ruiz Cortines con Miguel Alemán. No le gustaba las estridencias, no le gustaban los escándalos, no les gustaba, era hacer las cosas con eficacia. Modificó 2 veces la Constitución, el artículo 34 y el artículo 115, y fue para reconocer el voto a la mujer. Pronunció sus discursos. No ven ustedes una cuestión de proliferación de leyes. Él crea las cuencas de los ríos, las cuencas del Balsa, la cuenca lo crea como zona de desarrollo. Su administración tampoco hubo escándalos, no, era eficaz, él preveía. Y no sé si yo ahora, por ejemplo, por eso me gustó la publicación, es la 4ª edición de Miguel Ángel Porrúa, y salió junto con otro libro, Corre Comercial, que se llama Cartas a un joven político. Ese es un pequeño ensayo que me hizo el prólogo Jesús Silva Gerson Márquez. Me lo acaban de presentar Agustín Basabe, Emilio Chaifetti y Luis Felipe Bravo. Fíjense ustedes qué versátil soy. Y moderó Miguel Ángel Porrúa. Pero me parece que los 2 libros se complementan, porque ¿cuál es el legado de don Adolfo? O sea, qué es lo que podemos recoger de don Adolfo? Y en primer lugar, y después yo al final del libro hago un repaso
de los muchos discursos que se han dicho en los aniversarios de fallecimiento de don Adolfo o de su nacimiento. El saber qué es lo eficaz, el saber esa frase de Ortiz Mena, de precisar qué es lo urgente. Él decía mucho sin prisas y sin pausas, y el saber resolver y la selección de hombres. O sea, hay muchas cosas rescatables de don Adolfo. Para mí, de los presidentes del siglo XX, es el presidente que resiste con mayor claridad lo que es el ejercicio del ácido de la prueba de la honradez. Otra cosa que don Adolfo no creía, el reparto de la tierra. Don Adolfo manda a Cátulo Villaseñor, un señor como jefe del departamento agrario, y que prácticamente se suspende el reparto de la tierra. Inclusive ahí manda al Tlacuache Garizurrieta, que una vez se lo encuentra don Adolfo, le dice: ¿qué haces? Pues ahí estoy en el asuntos agrarios y hay trabajo. Pues si hubiera trabajo no estaría yo ahí. Entonces dice, ese es porque eso es lo que él quería, o sea, preservar la estabilidad en el campo. Hay que ver lo que había surgido con el reparto de la tierra. Él tiene una cierta distancia con Lázaro Cárdenas, no hay una afinidad. Lo empieza a buscar y Cárdenas se le empieza a esconder porque él quiere buscarlo en Michoacán, y está en donde va en su gira, como Lázaro Cárdenas se le esconde, porque Lázaro Cárdenas se sintió un tanto desplazado y era amigo de Miguel Enríquez Guzmán, entonces tenía desconfianza de Adolfo Ruiz Cortines. Y después Cárdenas sostenía la creación del Instituto Nacional Indigenista. Don Adolfo, su versión de la cultura hacia el indigenismo era la cuestión de integrar, y sentía que una política indigenista tenía el efecto contrario, el efecto de segregar, el efecto de aislar, y eso don Adolfo no lo compartía con Lázaro Cárdenas. Tenía esas diferencias, ¿no? Su vida fue una vida perseverante, fue una vida desde la burocracia, y lo formó mucho cuando estuvo como segundo de Juan de Dios Bojórquez en estadística. Ahí don Adolfo hizo un escrito, déjenme ver si lo encuentro, porque me parece que es algo que me encantó, de donde habla de sus artículos. Y en uno de sus artículos habla de lo que es la estadística, la importancia de la estadística, pero dice cómo está el delito en relación con Estados Unidos. Y verdaderamente asusta. Híjole, discúlpenme, caray, porque fíjense que además les agradezco porque me puse a leer lo que escribí y no lo escribí tan mal. Me halagó mi vanidad. Híjole, no, pero hace la comparación de cómo está las estadísticas conforme a Estados Unidos, y no, estábamos pero muy por debajo de, y nada más por darles el dato, porque en serio el dato me dejó impresionado. No, es que quién sabe, discúlpenme, caray, porque debería yo de venir con más orden. Creo que aquí está. Ahora bien, Estados Unidos tiene una población de 120 millones y México de 16. Estamos hablando del 1927. Relacionando las cifras de delincuencia con sus respectivas poblaciones, obtiénese para la primera nación el 0.38% y para la segunda el 0.22%, o sea, muy cerca de la mitad. Así estábamos en materia de delincuencia en el 27. Simple dato que él escribe de la importancia de la estadística. Daniel Cosío Villegas dice que él vino a dar un curso a gente que se estaba formando en estadística y que el primero al llegar y sacar su cuaderno para tomar notas era don Adolfo. Entonces agarró una fama de ser hombre honorable desde que trasladó el tesoro
porque esto también se da con el ingeniero Pastor Roa, cuando es asesinado en el ferrocarril que estaba allí el Tesoro, Venustiano Carranza en Tlaxcala-Altongo. Él se encarga de traer el tesoro, que eran cantidades, bueno, ahí hay lo que está en notario, en notariado, pues eran cantidades muy fuertes de lo que trasladaba Carranza en su supuesta huida, ¿no? Entonces, en una ocasión, Alfaro Siqueiros platica de que comieron juntos y que Alfaro Siqueiro insistió en pagar la cuenta, y don Adolfo no se resistió mucho y pagó Alfaro Siqueiros, y ya en el camino le devolvió, le dio el dinero y le dice, oye, aquí está. Y le dice, oye, ¿de qué me estás dando? Yo te invité, ¿por qué? Es tu parte. No, es que diste mucha propina y agarré la mitad y te la estoy devolviendo. Entonces, tenía ese criterio de austeridad, o sea, era cuentachiles en los centavos. Y aquí también hay otra anécdota que ha sido muy distorsionada y tal vez de las más famosas, porque Antonio Carrillo Flores, esto me lo platicó a mí don Antonio. Don Antonio, yo le hablé y con aquella vocerrón que tenía, me dijo, le envío el discurso que yo pronuncié, no tengo más que decir. Y agarré y dije, don Antonio, no sea usted así, mire usted, yo soy la generación que le sigue, usted tiene muchas cosas que comentar. No tengo nada que hablar, vea usted, el discurso es muy bueno. Y le piqué la cresta, porque ya después de que leí el discurso le hablé y le dije, oiga, ya leí el discurso, efectivamente es muy bueno y dice muchas cosas, pero usted me puede dar cosas que no tiene usted derecho a llevarse, don Antonio. Usted ya está grande. Yo dije, a ver cómo resulta. Me dijo, lo espero a las 6 de la tarde. Y llegué a las 6 de la tarde, obviamente no puso una grabadora, y me platica don Antonio que él va con don Adolfo, le dice, oiga, don Adolfo, estoy muy preocupado. Gilberto Flores Muñoz tiene un gran desorden en la Secretaría de Agricultura. Ha gastado cerca de 100 millones de pesos a base de recibos y todo, y no me ha dado la documentación. Y le dice don Adolfo, mira, mañana tengo acuerdo con él. Entra y como que me interrumpes y yo te voy a llamar que pases. Bueno, y así fue. Estaba en el acuerdo con Gilberto Flores Muñoz, abre la puerta Carrillo Flores y, señor presidente, perdón, no, Antonio, pásale, ya terminé con Gilberto Flores Muñoz. Oye, Antonio, por cierto, hay que ver cómo limpiamos el escritorio de Gilberto, hay que ver cómo se arreglan esas cuentas. Y Gilberto se quedó, sí, señor presidente, sí, por favor, hay que tener los papeles al día. Sale Gilberto y le dice a don Antonio, ya se salen los dos, ¿no? Y le dice, Antonio, esta es la señal que yo soy. Esto quiere decir que me limpie el escritorio para que yo me vaya de candidato. Y Antonio no le iba a decir, oye, pues yo le dije al presidente que yo te limpiara el escritorio, te invito a comer a Normandía. Y se encuentran con Pancho Galindo Ochoa. Pancho ya estuvo, ya yo soy. Y Pancho Galindo Ochoa lo empieza a difundir, lo empieza a platicar, ¿verdad? Y resulta, dice Antonio Carrillo Flores, yo me tuve que quedar callado. Mucho tiempo después, fíjense ustedes que esto también habla yo ya de mi carrera política, que tengo 24 años, fui 24 años priista, tengo 23 años de panista, Dios mediante me emparejo, y para salir a mano, y de los grandes hombres como, por ejemplo, que dice uno que solo se quedó, pero tiene que haber lealtad. Es que si el funcionario se quedó solo, ¿no será que él trató mal a sus subalternos? Don Adolfo recibía, y un día fueron todos sus senadores. Y dice Óscar Flores Sánchez, que fue gobernador de Chihuahua, que fue procurador general de la República, que lo vio de muy buena vibra, que el hombre estaba contento, estaba risueño. Le digo, oiga, don Adolfo, ya que está usted aquí entre nos, ¿por qué le dio usted cuerda a Flores Muñoz? ¿Por qué le dio usted diciéndole que limpiara su escritorio y entonces le dice don Adolfo, mira, Óscar, se dio cuerda solo. Yo estaba protegiéndolo, porque como no iba a ser, tenía que tener limpio el escritorio. Si él iba a ser, ¿qué me iba a preocupar el escritorio? ¿Quién iba a pedir que se revisara sus cuentas? Me dijo, estaba claro que yo lo estaba protegiendo. Ahí hay unas entrevistas que también trae el libro con Hernández Campos y Francisco, ahorita lo dije el nombre, Galindo Ochoa, de cómo se desarrolló, porque platica cómo Agustín Olachea
iba a los acuerdos con don Adolfo y le dice don Adolfo a Agustín Olachea: ¿a quiénes se menciona? Y le dice: Morones Prieto, granítico como Juárez, fuerte como Juárez. Ernesto Uruchurtu sería un magnífico presidente en los primeros 18 años. ¿Quién más se menciona? No, pues se menciona López Mateos. Oiga, por cierto, andan diciendo que es protestante, que tiene, investiguemelo. Sí, cómo no. Y el general, pues, las órdenes del presidente, ¿no? ¿Y a quién más? Gilberto Flores Muñoz, el pollo, el gran pollo, ¿no? Desde luego que sí. ¿Quién más se mencionaba? A Ortiz Mena, Antonio Ortiz Mena, sí, magnífico. Antonio Ortiz Mena había hecho un papel muy bueno en el Seguro Social. De 9 estados lo había extendido a toda la República. Y entonces Olachea sale y tenía contacto con Agustín Salvat, que tenía contacto con el clero, y manda a preguntarle al clero que si tenían algún inconveniente, porque López Mateos era medio protestante, y todo el clero les dijo: no, señores, nosotros no nos metemos en eso, no vamos a andar opinando esas cosas de ustedes, y allá ustedes, y ahí nos entendemos. Y al siguiente acuerdo llegó Agustín Olachea, que por cierto también es cierto, Soledad Loaesa lo acaba de investigar, López Mateos nació en Guatemala, ¿sí? ¿Sí? Nunca se mostró su acta de nacimiento, y sí se rastrea y parece ser que sí hay ese antecedente. Pero bueno, también Plutarco Elias Calles se habla de que era hijo de un turco, que después le dio el nombre su padre. Yo creo que ahí son requisitos, porque el acta de nacimiento, pues al final de cuentas, pues es un documento, y el acta de nacimiento de decir estos son los padres, bueno, pues también puede ser hijo de un extranjero y sale a nombre de otro, pero en fin, sí fue López Mateos. Pero el caso es que ¿en qué me quedé? Los tabaqueños aprendimos a caminar en la selva, agarramos el atajo y nos perdemos. No, y al siguiente acuerdo llega Olachea y le dice al señor presidente: pues, señor presidente, ya estuve investigando, no hay inconveniente en que sea Agustín Olachea. Era el secretario que después pasó a ser funcionario en el gobierno, como se acostumbraba. Los presidentes del PRI pasaban al gabinete, ¿no? En el gabinete de Ruiz Cortines estaba Rodolfo Sánchez Taboada, que había sido el presidente del PRI con Miguel Alemán. Y entonces le dice: no, pues ya estuvimos aquí viendo, señor presidente, y aquí está ya la información que le traigo de López Mateos. Olvídese, por ahí nos vamos. Sin mayor. Y entonces Olachea se va, pero se había dicho que se iba a hacer una auscultación, y el único que había creído una auscultación y que se mandaran telegramas era Ángel Carvajal, y tenía el escritorio lleno de telegramas, pero de Ángel Carvajal nadie había tomado en serio que se pronunciaran, ¿no? Y entonces los periodistas, y Galindo Ochoa usaba a los periodistas porque estaba con Flores Muñoz, para que interrogaran a Olachea, y le dicen: bueno, ¿y qué fue el resultado de la auscultación? ¿Cuál fue el resultado? Y agarró a Olachea y dice: aquí están todos los telegramas que se dieron a favor de López Mateos. O sea, afortunadamente nadie se acercó, porque eran los de Ángel Carvajal, que era el único que había creído. Pero bueno, juzgamos esos 70 años del PRI, esos 70 años en que funcionó el dedazo, esos 70 años en que no se le concedía al pueblo de México el hacer una democracia. Comenzamos una transición. Hay una gran discusión de cómo comenzó la transición. Don Adolfo también fue enemigo de la corrupción y de la demagogia. Fue un hombre austero, su palabra parca, y dice Azorín que leyó mucho. El libro de Azorín, El político, es muy bueno. O sea, casi yo diría que es una especie es el Maquiavelo latino, el Maquiavelo español, el Maquiavelo. Porque Azorín da una serie de consejos que de repente, la primera lectura de Azorín, que se llama El político, uno dice: pues está diciendo pura cosa sabida, obvia, pero lo lee uno con más detenimiento, y es el trato, la vestimenta. Y don Adolfo era, pero un cuidadoso de todas las recomendaciones de Azorín. Y Azorín dice que hay 2 tipos de político: el político clásico y el político romántico. El político romántico rompe normas.
El político romántico se avienta, tiene iniciativa, es, digamos, López Mateos, podríamos decir, es Salinas, ubicado en ese sentido. Y el político clásico sigue las reglas. Don Adolfo siguió las reglas. Don Adolfo dijo: hay que cuidar la estabilidad. Esta es la estabilidad, no es una niñita de porcelana sumamente delicada. No cuidemos, no arriesguemos. O sea, esto me entregaron y esto yo entrego. Y no presume, ni ostenta, ni habla de ser parteaguas, ni presume de que después de él el diluvio. O sea, es político clásico. Nixon dice que hay políticos para la subversión y políticos para la estabilidad. También me parece buena la clasificación. Por lo regular no se dan esas dos virtudes en un solo político. Digamos, Fidel Castro fue un buen político, un buen líder para la subversión, sin duda. Hizo una enorme hazaña de hacer una revolución y tumbar al gobierno de Batista, pero desde el poder siento que fue un mal gobierno para la estabilidad. Yo creo que hay unos 10 políticos latinoamericanos que yo he estado estudiando un poco de ver qué perfil se requiere y qué debemos hacer como político en México, porque aquí dicen ya debemos superar lo del hombre indispensable, el caudillo indispensable. Sí, pero se puede dar el cambio sin el líder. Se pudiera haber dado el cambio en España sin Adolfo Suárez, o el cambio en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas con Gorbachov. Gorbachov para mí es un gran líder, que se derrumbó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, porque estaba sustentada en 4 mentiras: ni era unión, ni eran repúblicas, ni eran socialistas, ni eran soviéticas. Y él tomó la iniciativa. Patricio Aylwin en Chile. Entonces, se puede caminar en la posición que está México, se puede caminar sin un líder, va a surgir de la sociedad civil, va a surgir espontáneamente, y yo creo que hay unos 10 políticos latinoamericanos. Adolfo Ruiz Cortines, sentido de responsabilidad, sentido del deber, asumir. Para mí hay una página brillantísima en la literatura universal que la escribe Chateaubriand. Chateaubriand trató mucho a Napoleón en Francia, y cruza el océano y va y se entrevista con Washington. Esto está en un libro que se llama Memorias de ultratumba, porque Chateaubriand dijo: publiquen mis memorias cuando yo me muera. Y Chateaubriand dice que estar frente a Napoleón era imponente, era ver a una gente que sin duda era una personalidad que atrapaba, que se le veía una agilidad mental, que se sentía un gigante, que se sentía uno hasta empequeñecido. Y dice, y Napoleón llevó a 3,5 millones de europeos a la muerte, acabó con la Revolución Francesa, se corona como emperador, termina rodeado por un océano para que no pudiera escapar en una isla en Santa Elena. Y después llega y conoce a Washington. Washington dice: un hombre parco, un hombre prácticamente opaco, un hombre, yo conviví con él, no podía yo decir de una amplia cultura, pero debajo de los cascos del caballo de Washington surgió una nación, y hay un obelisco, y fue el último en la guerra y el primero en la paz. Y Napoleón deja una estela de crimen y de angustia. ¿Por qué? Porque Napoleón puso todo su talento al servicio de una ambición, y Washington puso toda su voluntad al servicio de un deber. Don Adolfo asumió un deber. No pidámosles más, él asumió un deber. Inclusive, como lo acusaban de que ya había llegado viejo, llegó de 62 años, cumplía 63 ese mismo mes de diciembre. Él nace el 30 de diciembre del 89, o sea, por unas horas nace en la penúltima década del siglo XIX, mismo año en el que nace otro gran veracruzano, Sebastián Lerdo de Tejada. Ese año muere, Sebastián Lerdo de Tejada. Para mí son los 2 veracruzanos más ilustres, y Jesús Reyes Heroles, ¿verdad?, de los veracruzanos. Y claro, el que rompe récord como presidente, pues Antonio López de Santana con 11 veces, ¿no? Pero don Adolfo llegó de 62 años, y yo creo que Miguel Alemán asumió el deber de buscar una gente que pudiera enderezar y pudiera poner las cosas en paz. Y don Adolfo, inclusive, cuando le empiezan a atacar de que está viejo, dijo: no me eligieron para semental.
me eligieron para ser gobernante y en eso me voy a desempeñar. Lo demás no les incumbe. Eso lo solía decir con mucha frecuencia, ¿no? 62 años, pues yo creo que no es una edad muy avanzada, pero como estamos acostumbrados a gobernantes jóvenes, pero entonces llegó asumiendo un deber, no se obnubiló, no soñó, y como expresidente dio una lección de ecuanimidad, de prudencia, de sensatez. Tampoco se anduvo metiendo, porque yo siento que tan difícil es ser presidente como ser expresidente. Entonces su legado es un legado del rescate de la dignidad de la profesión política. O sea, don Adolfo tenía un cuidado por su nombre, un cuidado por el prestigio. Cuando decía una grosería, se agarraba la solapa y decía: perdón, investidura. En una ocasión, Flavio Romero de Velasco era de los jilgueros. Había jilgueros en las campañas que iban en un camión y entonces decían: aquí hablas tú, aquí hablas tú, aquí hablas tú. Y entonces habla Flavio Romero de Velasco y empieza a elogiar a don Adolfo. Pero elogio iban en campaña. Al terminar el acto, lo mandó a llamar don Adolfo y le dijo: joven, estabas hablando en mi nombre y el elogio en boca propia es vituperio. O sea, ese cuidado por la persona, por la imagen, porque ahora hemos perdido el sentido del pudor. Digo, yo me siento sumamente preocupado de la imagen de ser político, ¿verdad? De la imagen, y cómo, sin la participación de los jóvenes, ¿cómo se va a enderezar esto, no? Entonces, eso es lo que yo termino diciéndoles, y les leo el último párrafo de mi libro, porque yo creo que nos da lecciones, no de demócrata. Yo tampoco estoy nostálgico pidiendo que regresemos a esa etapa, pero en cuanto al pudor, a la autoestima, a la dignidad, al cargo, al funcionario como dignatario. Me gusta mucho, es el dignatario, o sea, se merece la dignidad. En alguna ocasión alguien le fue a pedir también apoyo para ser presidente municipal y engolaba la voz. Dijo: voz más sencilla, somos veracruzanos. No, porque el señor presidente, no engoles la voz más. Y otro que llegó: es que en mi distrito me quieren mucho y mi pueblo, y me puede usted ayudar. Mira, no te puedo ayudar, pero sí te sugeriría que hables del distrito, hables del pueblo, no hables de mi distrito. Se oye como posesivo. De ese tipo de lecciones hay muchas de don Adolfo, ¿no? De maestro. Yo creo que ahí es en donde podemos rescatar. Yo termino diciendo que el hombre era sencillo, sencillez entendida como atributo para fijarse objetivos claros y específicos, como voluntad y persistencia para alcanzar esas metas sin perderse en ambigüedades y superficialidades, como responsabilidad para asumir en plenitud los deberes que cada cargo implica, como fortaleza para dominar la vanidad personal, frenando la adulación vacua e interesada, sencillez para abrirse diariamente a la crítica seria y objetiva, para tener el vigor del carácter y no magnificar los aciertos propios ni aprovecharse de los errores ajenos, para no sentirse iluminado ser del cual ya no se puede prescindir, para ser y no parecer, sencillez que requiere de permanente actitud para sentirse servidor público, atendiendo al ciudadano y respetando su dignidad personal, de altura de miras, para arraigar el principio ético de que sobre cualquier interés personal y mezquino están los valores supremos del conglomerado social, sencillez para simplificar lo complicado y para no enredar la tarea humilde de servir, sencillez de provinciano que es auténtico y genuino y desprecia la simulación. Esa fue la sencillez de la que Adolfo Ruiz Cortines hizo gala en su vida pública y privada y la de que le da un lugar en la historia de su patria. Alguien que estuvo cerca de él manifestó una opinión que bien podría ser su epitafio. No tuvo una inteligencia deslumbrante, no fue un hombre que pudiera calificarse de culto, simplemente tuvo la virtud esencial del político, dominar los rencores y tener el equilibrio para manejar el poder.